No, por favor, recordemos la semana pasada que vimos el tema de la economía colonial. Pregunta, ¿cuál fue la principal actividad económica que se desarrolló durante toda la colonia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la principal base económica o cuál fue la principal actividad económica que se desarrolló en la colonia? Vamos. A ver qué dice por acá. La minería, ¿cierto? Muy bien, la minería. Ahora, pregunta, ¿cómo se llamó, en este caso, el trabajo que se va a ejercer sobre la minería? Es decir, ¿cómo se llamó justamente el tipo de actividad que se ejerce sobre la minería? La mita minera, ¿cierto? La mita minera. Claro. Ahora, pregunta, ¿cómo se llamaban los indígenas que trabajaban en las minas? ¿Cómo se llamaban los indígenas que trabajaban en las minas? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se llaman los indígenas que trabajan en la mita minera? Tenían un nombre, ¿te acuerdas? Vamos. Los mitayos. Ya, los mitayos. Muy bien, entonces ya sabemos que la principal actividad económica vino a ser en este caso la minería. Pero aparte de la minería, también recordemos que hubo otra actividad económica, ¿verdad? ¿Cómo se llamó la segunda actividad económica que se va a desarrollar en el virreinato? ¿Cuál fue la segunda actividad económica que se desarrolló en el virreinato? ¿Textilería? No. ¿Cuál fue la segunda actividad económica que se desarrolló en el virreinato? Muy bien, Pariona, el comercio. Así es. ¿Qué tipo de modelo o sistema económico aplicó el comercio entre España y sus colonias? ¿Qué tipo de modelo? ¿El? ¿Qué tipo de modelo se aplica en el comercio entre España y sus colonias? Vamos. El mercantilismo, ¿cierto? Muy bien. Pero recuerda que también España estaría aplicando el exclusivismo, es decir, que solamente la única proveedora de productos era España y no podíamos comprarle a otros más, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se llamaba la institución que regulaba el comercio entre España y sus colonias? Entre España y sus colonias. ¿Cómo se llamaba esa institución? Vamos. La casa de contratación. Perfecto. Muy bien. ¿Y te acuerdas cuál fue el puerto más importante de la casa de contratación? ¿Cuál fue ese puerto importante? Sevilla, ¿cierto? Muy bien, Sevilla. Ahora, recordemos también de que parte de eso, pues aquí en el Perú, en el virreinato, teníamos otra institución que regulaba el comercio entre España, bueno, entre el Perú y España, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba esa institución que regulaba el comercio donde se encontraban los más grandes comerciantes de todo el virreinato del Perú? ¿Cómo se llamaba eso? El Tribunal del Consulado, ¿cierto? Muy bien. Ahora, recordemos también de que en la colonia hubo diversos impuestos, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál fue el impuesto más importante que se desarrolló en la colonia? ¿Cuál fue el impuesto más importante que se desarrolló en la colonia? A ver, ¿qué dicen por aquí? El tributo indígena, perfecto, muy bien, claro. Recuerden ustedes que el tributo indígena justamente consistía en tributar a través de dinero metálico, a través de monedas de oro y plata, con respecto justamente a favor de la corona, ¿cierto? Y recuerden ustedes que la corona española pues también dependía bastante de este tributo indígena, ¿verdad? Así es. Pero también habían otros impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama el impuesto que regula el comercio?
los productos importados y exportados. El comercio que regulaba los productos importados y exportados. ¿Cómo se le conocía ese tributo o ese impuesto? Excelente, Mariona. El almojarifazgo, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el impuesto que regulaba la extracción de minerales, relacionándose cerca de un 20% con la extracción de minerales? ¿Cómo se llama ese impuesto? ¿Cómo se llama ese impuesto, chicos? El quinto real, ¿cierto? El quinto real. Muy bien, Lucas. Así es, recuerden que el quinto real equivale al 20% para la extracción de los minerales. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cómo se llama el impuesto que regulaba la compra de bienes muebles e inmuebles? ¿Cómo se llama el impuesto que regulaba la compra de bienes muebles e inmuebles? ¿Se acuerdan? ¿Ver? Impuesto que regulaba la compra de bienes muebles e inmuebles. Muy bien, Cotrina. El alcabal, ¿cierto? ¿Mm? Ya para finalizar en este punto, ¿cómo se llama el impuesto que protegía a las embarcaciones españolas en el Caribe para evitar los asaltos de los piratas y corsarios? ¿Cómo se llama ese impuesto con el cual se protege a las embarcaciones con flotas y galeones? ¿Te acuerdas? La avería, ¿cierto? Así es, estamos hablando de la avería. Muy bien. Entonces, por aquí ya recordamos los impuestos justamente que se tributaban durante el virreinato, ¿cierto? Eso es importante porque los jóvenes recuerden que ya cada 2 semanas terminamos el tercer trimestre. Así que siempre es importante recordar justamente en clase lo que habíamos comentado. ¿Ya? Ok, ahora en este caso vamos a ver la parte administrativa. ¿Ok? Cuando hablamos acerca de la parte administrativa, nos estamos refiriendo pues qué autoridades en sí van a encabezar justamente la situación colonial aquí en América. ¿Okay? Vamos a hablar acerca, por ejemplo, de autoridades metropolitanas y las autoridades locales. ¿Ya? Veamos por aquí entonces lo siguiente. Recordemos que el virreinato del Perú terminó siendo creado por ¿qué normas? ¿Con qué normas se creó el virreinato del Perú? ¿Te acuerdas o no? ¿Con qué normas o leyes se creó el virreinato del Perú? Con las leyes nuevas de India, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo se llamó el rey de España que justamente ordena la creación del virreinato? ¿Cómo se llamó el rey de España que ordenó la creación del virreinato? Carlos I, Carlos V, ¿cierto? ¿Y cuántos virreinatos se habían creado en América durante el siglo XVI? 2 virreinatos, ¿cierto? El virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España. ¿Ah? Bien. Ahora, recuerden ustedes también, pues, de que Carlos I en sí estaría logrando iniciar la expansión del Imperio Español, ¿cierto? Pero ustedes saben que el rey de España, que es el dueño absoluto de todos sus territorios en América, no puede estar presente en todos sus dominios. Y para eso el rey de España estaría enviando a su representante, ¿verdad? ¿Quién era el representante del rey de España y sus dominios en América? ¿Quién era el representante del rey de España y sus dominios de América? El virrey, ¿cierto? Y vamos a ver de que el virrey justamente sería la máxima autoridad durante este contexto del virreinato en la colonia, ¿cierto? ¿Y cómo se llamó aquel virrey que logra reorganizar el virreinato aplicando reformas con el propósito pues, de acabar las guerras civiles y la resistencia indígena? Francisco de Toledo, ¿cierto? Muy bien, excelente. Entonces, hasta aquí todo bacán, todo chévere, todo perfecto.
Vamos a ver por aquí de que el rey de España justamente estaría creando el virreinato, ya que recuerda que lo que él quiere, ¿qué cosa es? Concentrar el poder absoluto. El rey de España quiere concentrar el poder absoluto porque lo que busca es una unidad. Pero como antes de esta unidad existían diferentes nobles, conocidos como los encomenderos, entonces el rey de España decide pues suprimir las encomiendas. Y tú sabes que esa supresión de las encomiendas, ¿qué trajo consigo? ¿Qué provocó, chicos, la supresión de las encomiendas? ¿Qué había provocado? La rebelión de los encomenderos, ¿cierto? Claro, las guerras civiles continuaban, ¿cierto? Así es. Entonces, con tal de reorganizar el virreinato, vamos a ver que el rey de España envía justamente al virrey Francisco de Toledo para que así pueda pues reorganizar el virreinato. ¿Cierto? Así es. Entonces, hasta aquí ya lo hemos visto. Ahora, recordemos que durante el siglo XVI, pues, América va a ser gobernada por dos virreinatos. El virreinato del Perú y el virreinato de España. ¿Okay? Y la dinastía española que había creado justamente estos dos virreinatos en América sería la dinastía de los Habsburgo, ¿cierto? ¿Qué otro nombre también tenía la dinastía de los Habsburgo? ¿Recuerdas? ¿Cuál es el otro nombre que utilizan los Habsburgos? A ver. Los Austrias, ¿verdad? Los Austrias. Los Habsburgos son conocidos también como los Austrias. ¿Verdad? Ahora, recordemos también que esta dinastía Habsburgo, como te comenté hace un momento, fue iniciada pues por Carlos I, Carlos V, ¿okay? Y además pues vamos a ver de que el rey que lograría la mayor amplitud de las colonias de España, ¿okay? Tanto en América como en Europa, sería el hijo de Carlos I. ¿Y cómo se llamó el hijo de Carlos I? Felipe II, ¿cierto? Bien. Recuerden ustedes que de todas las reformas toledanas, la más importante durante el virreinato fue primero la creación de ¿qué? La creación de la MITA, organización de la MITA, la tasación del tributo indígena en dinero metálico. ¿Okay? Con las reformas toledanas también recordemos que se crean las reducciones. Pregunta, ¿qué cosas fueron las reducciones? ¿Qué fueron las reducciones? La concentración de indígenas en las diferentes tierras, ¿cierto? Claro, una reorganización de indígenas en las diferentes tierras que se encontraban, ¿verdad? Estas reducciones en sí estaría siendo pues representada por los corregidores y los caciques, y estos se van a encargar pues de tributar justamente con estos indígenas que habitaban las reducciones. ¿Ok? Eso es lo que estaría pasando. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí también de que otra reforma toledana importante fue, pues, en este caso, la creación de las visitas. ¿Con qué propósito se creaban las visitas? Con el propósito de supervisar, pues, la función de los virreyes y diferentes funcionarios, ¿no? Por eso decimos que con las reformas toledanas, el virrey Francisco de Toledo logra justamente reorganizar el virreinato. Muy bien. Recordemos que con respecto al virreinato había dos tipos de autoridades. ¿Ya? Por aquí, por ejemplo, podemos ver a dos tipos de autoridades. La primera va a ser conocida como las autoridades metropolitanas. ¿Por qué se llaman autoridades metropolitanas? Porque se encuentran en España, en la metrópoli. ¿Ya? Estas autoridades metropolitanas o españolas van a ser dirigidas por el rey de España y el Real Consejo de Indias. Mientras que las autoridades locales o internas en el virreinato van a estar distribuidas por el virrey, la Real Audiencia, los corregimientos, las intendencias, cabildos, visitas, caciques, barayocs. Se encuentran. Vemos aquí entonces de que las autoridades metropolitanas las representan el rey y el Consejo de Indias.
Ahora, pregunta, ¿quién es el rey? ¿A qué se dedica o qué es el rey? Vamos. ¿A qué se dedica el rey, chicos? Vamos, vamos. ¿A qué se dedica el rey? ¿Quién es el rey? No. ¿Quién es el rey? No. ¿Quién es el rey? La máxima autoridad, ¿sí o no? Obvio, pues, la máxima autoridad. Entonces, si el rey de España es la máxima autoridad, el rey es el dueño absoluto de todas las tierras en América. Él es el dueño de todos los dominios que hay en América. Todas las tierras que están distribuidas por España le pertenecen al rey de España. Los indígenas que habitan esas tierras tienen que pagar un alquiler. Y ese alquiler se va a conocer como el tributo indígena. ¿No? Claro, así es. ¿Ya? Y sabemos pues que con respecto al rey de España hubo dos dinastías. La dinastía Habsburgo, o también llamado los Austrias, y la dinastía de los Borbones. Lo de los Habsburgos estaría durando desde el siglo XVI hasta el siglo finales del siglo XVII, y la dinastía borbónica del siglo XVIII hacia adelante. ¿Ya? Muy bien. Ahora, con respecto, en este caso, al rey de España, sabemos que la primera dinastía fue la dinastía de los Habsburgo. Esta dinastía de los Habsburgo fue iniciada por el rey Carlos I o Carlos V. Recuerden ustedes de que Carlos I o Carlos V estaría iniciando la expansión del Imperio Español. Estaría logrando, pues, crear el virreinato conjunto a las leyes nuevas de Indias, ¿verdad? Así es. Carlos I también estaría logrando expandir los territorios hacia Europa. ¿Ok? Y es justamente como podemos explicar el por qué Carlos I derrota pues a su principal y archienemigo. ¿Quién era el archienemigo de Carlos I en Europa? ¿Quién era el archienemigo de Carlos I en Europa? ¿Recuerdas? Francia, ¿no? Francia, claro. Francia era el archienemigo de España en Europa, ¿cierto? ¿Y qué rey era el enemigo principalmente de Carlos I? ¿Qué rey? ¿Qué rey era el enemigo de Carlos? Francisco I, ¿cierto? Francisco I. Recuerden ustedes de que Carlos termina derrotando a Francisco en la batalla de Pavia y con la paz de Cambrai, finalmente pues España amplía sus territorios, ¿cierto? Carlos I también pues va a interceder durante la reforma protestante, va a expulsar a Martín Lutero de Alemania, ya que Alemania era uno de sus dominios. Por eso que aquí podemos apreciar la importancia de este rey Carlos I o Carlos V, ¿verdad? Muy bien. Ahora, sabemos que a pesar de que Carlos está iniciando la expansión del Imperio Español, pues vemos que su hijo finalmente es aquel que logra la máxima expansión. Su hijo, Felipe II, fue aquel que termina derrotando a Francia en la batalla de San Quintín. Enrique II, rey de Francia, es derrotado por Felipe II. España comenzó a ampliar más territorios, más colonias hacia el oriente. Felipe II también estaría pues creando diferentes instituciones y también estaría nombrando a más funcionarios del Estado, del virreinato, y todo eso estaría provocando pues de que Felipe II sea el rey más importante de España durante los finales del siglo XVI. Felipe II también había contraído nupcias con una reina de Inglaterra, ¿verdad? ¿Con qué reina de Inglaterra había contraído nupcias Felipe II? ¿Recuerdan? ¿Con qué reina de Inglaterra contrajo nupcias Enrique, en este caso Felipe II? Con María, ¿verdad? Con María de Tudor. Y eso provocaría pues que este matrimonio difunda el catolicismo tanto en España como en Inglaterra. Recuerda que antes Inglaterra era protestante, pero ahora pues María estaría restableciendo el catolicismo. Y aquellos que se oponían al catolicismo terminaban siendo perseguidos por María. Gracias
a eso María va a ser denominada como la sanguinaria, ¿verdad? Pero vamos a ver pues que este restablecimiento del catolicismo estaría durando por muy poco, ya que su hermana estaría nuevamente pues difundiendo el anglicanismo en Inglaterra. ¿Cómo se llamaba la hermana de María? Que también va a ser reina de Inglaterra, Isabel, ¿cierto? Isabel I. Isabel logra pues restituir el anglicanismo en Inglaterra, pero a pesar de eso, algunos protestantes no estaban de acuerdo con los designios que proponía el anglicanismo de Isabel. Y estos protestantes, al negarse a continuar con los designios del protestantismo, van a pues a ser perseguidos por Isabel. Estos protestantes ingleses son conocidos como los puritanos. Isabel estaría iniciando la persecución de los puritanos. Y esos puritanos van a llegar con más fuerza durante el siglo XVII a Norteamérica, ya que Norteamérica va a ser poblada por estos diferentes colonos que están huyendo de la persecución puritana. Por eso es que poco a poco los colonos comienzan a asentarse en Norteamérica y se van fundando las primeras colonias. Las 13 colonias que ustedes van a ver en la Historia Universal van a justamente establecerse producto de los diversos viajes que realizan los puritanos. Pues bueno, así es. Claro, mientras en Inglaterra los protestantes eran llamados puritanos, en caso de Francia encontramos a los hugonotes. Eso ya lo habrán visto pues, en la Historia Universal. Ahora, recordemos que Felipe II había derrotado pues, a los turcos en la batalla de San Quintín, ¿ok? Felipe II, pues, al ampliar grandes dominios a favor de España, inclusive sería pues aquel que mencionaba la famosa frase: en mis dominios jamás se oculta el sol, ¿cierto? Claro. Pero vamos a ver que a la muerte de Felipe II, durante el siglo XVII, pues España estaba pues como potencia mundial, ahora estaría decayendo. ¿Y por qué decae España? Uno, por la mala administración de los reyes, y otra es de que Inglaterra ha logrado pues empoderarse de Europa, gracias a la armada invencible que estaría creando Isabel. Isabel es aquella que termina derrotando a España, a Felipe III, termina derrotando a Enrique III de Francia. Inglaterra, pues, poco a poco se está empoderando. Y a esa época del auge dorado, donde Inglaterra, pues, destaca en el arte, las letras, la literatura, justamente se caracteriza como la era isabelina. Esa era isabelina era muy similar a la era o el siglo de oro que se dio durante el gobierno de Felipe II. Ustedes en literatura, por ejemplo, han visto el siglo de oro, representados por la lírica de Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, ¿no? Así como se dio en España, también se estaría dando en Inglaterra, y es ahí donde destaca pues, William Shakespeare, que estaría teniendo como madrina y mecena a la misma reina Isabel I, para que financie sus gastos de ese artista y así pueda pues componer una de sus más grandes obras literarias, ¿no? Como el caso de Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth y otros. Aunque tú sabes que Shakespeare fue el primer original en sus obras, sino que él trataba de asimilar diferentes obras anteriores. Así es. Como Inglaterra entonces está empoderando de Europa, gracias al arma invencible que ha creado Isabel, eso provocó de que España descienda del poderío económico y también militar en Europa. Francia, hasta la mitad del siglo XVII, recién estaría despertando como potencia, ya que gracias al gobierno de Luis XIV, el Rey Sol, se pudo consolidar el poder absoluto en Francia y además Luis XIV implanta el mercantilismo, provocando que Francia despierte como potencia mundial. Y es así como finalmente Francia se convierte en la primera potencia del mundo en el siglo XVII. Después de Francia se encontraba Inglaterra y después de Inglaterra se encontraba España y Portugal. ¿Se encuentra? Así es. Eso es lo que pasaba justamente durante ese contexto. Ahora recuerden ustedes pues de que los
Austrias estarían llegando a sufrir producto justamente de la falta de un descendiente, de un heredero de parte de Carlos II. Recuerda que Carlos II va a ser el último rey de los Habsburgo, quien no tuvo descendientes, no tuvo herederos, ya que él era estéril. Y eso provocaría pues que la dinastía Habsburgo llegue a su fin. Bueno, de Carlos II vamos a hablar después, cuando discute reforma borbónica, vamos a hablar acerca de Carlos II. Por el momento vamos a ver pues, que los reyes Felipe III y Felipe IV generaron la decadencia justamente de España como potencia durante el siglo XVI. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Después del rey de España, otra autoridad metropolitana vendría a ser el Real Consejo de Indias. ¿Qué cosa era el Consejo de Indias? Era el máximo tribunal de justicia en España. ¿Ya? Máximo tribunal de justicia. El Consejo de Indias estaba conformado por jueces y también algunos administradores, quienes se van a dedicar a proponer diferentes funciones. Por ejemplo, una de las funciones del Consejo de Indias a nivel político y administrativo fue la proposición de nombrar autoridades, funcionarios, en este caso, como civiles, militares, judiciales. Funcionarios civiles serían virreyes, oidores, cabildos. Funcionarios militares serían pues capitanes, alguaciles. Funcionarios judiciales, jueces, corregidores, ¿ok? Funcionarios eclesiásticos, algunas órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, jesuitas, ¿ok? El nombramiento de la gran mayoría de autoridades fue propuesta por el Real Consejo de Indias. También el Consejo de Indias preparaba justamente ordenanzas reales, las cuales tenían que ser aprobadas y establecerlas en sus nuevos territorios, sus nuevas colonias. Pregunta, ¿y si hablamos de ordenanzas reales o leyes reales células, conocidas así? La pregunta será, ¿quiénes crearon las leyes nuevas de Indias? ¿El Consejo de Indias o el Rey de España? ¿Quiénes crearon realmente las leyes nuevas de Indias? A ver, ¿quiénes crearon realmente las leyes nuevas de Indias? ¿El Consejo o el Rey de España? El Consejo de Indias. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Prepara las ordenanzas reales y reales células, como el caso de las leyes nuevas de Indias. Entonces vamos a ver que el Consejo de Indias finalmente es aquel que crea esas leyes. ¿Okay? Este Consejo de Indias envía a los visitadores. ¿Te acuerdas cuál era la importancia de los visitadores? ¿Cuál era la importancia de los visitadores? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Verificar, muy bien, verificar el trabajo del virrey, ¿cierto? Eran supervisores, ¿verdad? Y cuando el virrey terminaba su gobierno, regresaba pues a España, se presentaba ante el Real Consejo de Indias y se realizaban los juicios de residencia. ¿En qué se basaban los juicios de residencia? De que el virrey daba pues un informe de todo lo que había hecho en su gobierno, ¿okay? Todo lo que había pues propuesto en su gobierno, pero además vamos a ver pues que el virrey propone qué cosa. El virrey también propone algunas soluciones que se hayan presentado frente a la crisis en su gobierno. Pero los visitadores eran aquellos que decían, eso no es cierto, el virrey ha robado, el virrey pues ha cometido corrupción, así que el virrey no es una persona moral, no es una persona capaz. Y producto de esos juicios de residencia, pues entre visitadores y virreyes había bastante enemistad. Claro, los visitadores eran fiscales que acusaban justamente al virrey de haber cometido algún delito. Bueno, por eso es que el virrey trataba de hacer algunas apelaciones, trataba de defenderse de las acusaciones. Pero a pesar de eso, cuando se presentaban las pruebas, finalmente el virrey terminaba siendo culpable. Y eso provocó ¿qué cosa? Eso provocó pues que finalmente termine generando grandes conflictos entre virreyes y visitadores. ¿Ok?
Ahora, a nivel religioso, vamos a ver de que el Consejo de Indias estaría apelando el derecho del Real Patronato Regio. ¿Qué es el Patronato Regio? Es la intervención ya del Consejo de Indias sobre las autoridades eclesiásticas. Nosotros sabemos que el Papa es el responsable de nombrar diferentes órdenes religiosas o autoridades eclesiásticas, ¿no? Como obispos, arzobispos, cardenales. Pero a pesar de que el Papa tiene esa función, pues el Consejo de Indias también estaba sujeto a nombrar algunas autoridades eclesiásticas, como monjes, frailes, monjas, por ejemplo. Esas órdenes religiosas van a ser nombradas por el Consejo de Indias. Por esa razón es que se le conoce a esa situación como el Real Patronato Regio o Patronato Regio. ¿Qué significa Patronato Regio? Intervenir en la designación de autoridades eclesiásticas bajas. Monjes, frailes, monjas. ¿Me dejo entender? Ahora, a nivel militar, el Consejo de Indias se organiza y dirige la Armada del Sur, la armada que protege justamente las embarcaciones de los asaltos de piratas y corsarios, ¿no? ¿Te acuerdas que en el virreinato se había creado un impuesto para proteger a las embarcaciones de los asaltos de piratas y corsarios? ¿Cómo se llamó ese impuesto? ¿Cómo se llamó? La avería, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué institución recaudaba la avería para así mantener a la Armada del Sur y proteger a las embarcaciones de los asaltos de piratas y corsarios? ¿Qué institución? El Consejo de Indias. ¿Ya? Consejo de Indias. Bien. Ahora, vamos a ver que a nivel cultural, el Consejo de Indias pues tenía a los cronistas, quienes van a, pues, a presentar diferentes visiones, diferentes narraciones a través de la escritura que habían desarrollado pues en las tierras americanas. Y a nivel económico, el Consejo de Indias elabora planes, proyectos económicos y controla las rentas reales. El Consejo de Indias trabaja de la mano con una institución que regula el comercio entre España y sus colonias. ¿Cómo se llama esa institución que trabaja con el Consejo de Indias regulando el comercio entre España y sus colonias? ¿Cómo se llama esa institución, chicos? ¿Cómo se llama la institución que controla el comercio entre España y sus colonias? La Casa de Contratación, ¿sí? Entonces la pregunta es, para que el Consejo de Indias pueda intervenir sobre las rentas reales, ¿qué institución trabaja con el Consejo de Indias? ¿Cuál es la respuesta? La Casa de Contratación. ¿Sí? Bien. Eso es lo que pasa entonces con respecto a las autoridades metropolitanas o las autoridades españolas. Después de las autoridades metropolitanas, encontramos aquí a las autoridades locales. ¿Quiénes conformaban las autoridades locales? Aquí encontramos al virrey, la Real Audiencia, corregimientos, intendentes, cabildos, visitas, caciques y barayoks. ¿Ya? Vamos a ver entonces la primera autoridad local. En este caso hablamos acerca del virrey. Pregunta, ¿quién es el virrey? Si sabemos que el rey de España es la máxima autoridad y el propietario de todas las tierras en América, la pregunta es, ¿quién es el virrey? Claro, el virrey es un representante del rey de España, ¿sí? El virrey prácticamente es su brazo derecho del rey, ¿verdad? El virrey lo va a representar aquí en América. Así es. Pero como era representante del rey que va a concentrar el poder absoluto, tenía también diferentes virreyes. Este virrey, por ejemplo, que he puesto aquí, esa foto de este virrey sería el virrey José Fernando de Abascal. ¿Quién fue José Fernando de Abascal? Fue uno de los virreyes más autoritarios y de carácter que pudo derrotar las juntas de gobierno durante la independencia.
pero por falta de ingresos, la única junta de gobierno que no pudo derrotar el virrey Abascal fue la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Y al no derrotar la Junta de Gobierno de Buenos Aires, eso provocó que la corriente libertadora del sur continuara y así pues don José de San Martín intervenga en Chile y en el Perú. Si Abascal hubiera derrotado también a la Junta de Gobierno de Buenos Aires, pues no se hubiera dado la corriente libertadora del sur, por más que don José de San Martín haya pues intercedido. ¿Entienden? Fue bastante, como que dice, fue bastante coincidente de que el virrey se haya quedado sin ingresos para así pues la corriente libertadora del sur pueda destacar y pueda justamente intervenir sobre Chile y el Perú. ¿Ya? Vamos a ver por aquí cuáles son las funciones que tenía el virrey como autoridad y jefe de Estado. A nivel político, el virrey era el jefe supremo del gobierno central, es decir, que él es la máxima autoridad del Ejecutivo. El virrey es aquel que promulga ordenanzas legislativas, leyes, que tienen que ser aprobadas por la Real Audiencia. Mientras el virrey crea leyes, la Real Audiencia debe aprobar en las sesiones justamente de las audiencias. ¿Okay? Pero el problema es que, al igual que hoy en día vemos que el Ejecutivo y el Legislativo no se llevan bien, hay una constante crisis entre el presidente de la República y el presidente o la presidenta del Congreso, pues algo parecido pasaba en el virreinato. El virrey tenía mucha enemistad con los miembros de la Real Audiencia, porque la Real Audiencia siempre buscaba pues manipular las decisiones del virrey. El virrey no dejaba justamente que la Real Audiencia boicoteara sus normas, boicoteara su trabajo. Por eso es que había una fuerte enemistad entre el virrey y los oidores. Los oidores ya son aquellos miembros de las audiencias. Se llaman oidores porque van a escuchar las normas que se van a plantear en este contexto. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? A nivel administrativo, el virrey nombra a algunos empleados, servidores públicos, funcionarios, ¿ok? Y también decreta la fundación de ciudades. Las ciudades van a ser creadas por órdenes del virrey. Las diversas ciudades que hay en el Perú fueron creadas por diferentes virreyes. A nivel económico, vamos a ver que el virrey es el superintendente de la Real Hacienda. ¿Qué es la Real Hacienda? Es una institución que regula la parte comercial junto al Tribunal del Consulado. ¿Okay? Vamos a ver que a nivel económico también el virrey crea impuestos. Y estos impuestos tenían que ser, pues, decretados y tenían que ejecutarse los impuestos. El virrey podía crear cualquier tipo de impuesto que beneficie a la corona, al igual que también podía suprimir algunos impuestos. Si el virrey no estaba de acuerdo con algunos impuestos que no beneficien a la corona, entonces el virrey podía suprimirlo. Tenía esa facultad de suprimir o aprobar algunos impuestos que se habían establecido en el virreinato. El virrey le pide a los corregidores que por favor se dediquen a cobrar impuestos a los diversos indígenas. ¿Ok? Y los indígenas estaban pues obligados a pagar impuestos, ya que los corregidores, si no obtenían ingresos de los indígenas, los corregidores los golpeaban, los maltrataban. Prácticamente los corregidores eran pues abusivos, tiranos contra los indígenas. Y eso provocaba que los corregidores indígenas también sintieran una fuerte enemistad. Los indígenas pues duramente eran maltratados, eran netamente odiados. Bueno, entonces eso es lo que estaría pasando, muchachos, durante ese contexto. ¿Ya? ¿Qué opinas tú? ¿Está bien o está mal la función del corregidor? Pablo, ¿qué opinas tú? ¿Está bien o está mal? Chicos, ¿está bien aplicar la tortura porque no pagan impuestos? ¿Está bien o está mal?
¿Qué dices? Está mal, ¿verdad? Claro, pues, obvio. ¿Cómo vas a aplicar el golpe si te no pagan impuestos? Obvio que está mal. Pero de esa forma, pues, vemos cómo se controlaba la seguridad interna y sobre todo, ¿no? Los ingresos y también parte de sus intereses económicos. Así es. ¿Qué más? A nivel judicial, el virrey preside la Real Audiencia. Él es el presidente de la Real Audiencia. El virrey tenía la última palabra. Y también el virrey podía emitir sentencias. ¿Ok? Claro. Pero había una excepción. ¿Qué pasa cuando el presidente se enferma? ¿Qué pasa cuando el presidente es vacado? ¿Qué es lo que pasa, chicos? Repito, ¿qué pasa cuando el presidente de la República es vacado? Claro. Según la Constitución Política del Perú, si el presidente es vacado legalmente, entonces su primer vicepresidente debe asumir el cargo. Y si su primer vicepresidente no acepta el cargo, entonces el segundo vicepresidente asume el cargo. Todos los presidentes tienen dos vicepresidentes, ¿ya? Pero si ninguno de los vicepresidentes asume el cargo, entonces el que debe ejercer el cargo de presidente de la República es el presidente del Congreso. Eso lo hemos podido ver pues el año pasado con el tema de la vacancia de Vizcarra y las marchas en contra de Merino, ¿cierto? Claro. ¿Y qué pasa si el presidente del Congreso renuncia? Bueno, legalmente tiene que crearse una mesa directiva aprobada por el Congreso y así se puede elegir al presidente del Congreso y también al presidente de la República. ¿Se dan cuenta? Eso pasa legalmente hoy en día. Pero en esa época, ¿qué pasaba? Hubo virreyes que van a ser vacados por la Real Audiencia. Hubo virreyes que se van a morir en el camino. Hubo virreyes que se enfermaban. Y ante esa situación de emergencia, se aplicaba el denominado pliego de mortaja. ¿Qué cosa es el pliego de mortaja? Es aquella situación de emergencia donde el presidente de la Real Audiencia asume el cargo de virrey. Voy a poner acá entonces el pliego de mortaja. Ponemos acá que el pliego de mortaja fue aquella situación de emergencia donde el virrey, bueno, ponemos acá donde el presidente de la Real Audiencia asumía el cargo de virrey siempre y cuando el virrey esté enfermo, el virrey sea vacado o el virrey muera en el camino, ¿no? Por ejemplo, si el presidente Castillo es vacado por el Congreso, se sobreentiende que su vicepresidenta, Boluarte, es la que va a asumir el cargo, ¿verdad? Si el presidente Castillo pues sufre un accidente y muere, también de la misma forma que su vicepresidenta asume el cargo. Eso es lineal, esa designación de jerarquía es lineal. Asume uno o asume el otro. Lo mismo pasó con PPK, ¿no? Cuando PPK fue vacado, bueno, realmente él estaba siendo vacado, ¿ya? Pero por todo el tema de los votos que se compraron con la vacada, y todo eso, pues finalmente PPK renuncia. Y cuando él renuncia,
su vicepresidente en esa época era Vizcarra. Y en marzo del 2018 justamente Vizcarra asume el cargo. Pero cuando Vizcarra fue vacado, se sobreentiende que Mercedes Arauz, que era la segunda vicepresidenta, asumiera el cargo. Pero como ya Mercedes Arauz había renunciado, entonces eso provocaría, ¿qué cosa? Eso provocaría que era necesario que el presidente del Congreso asuma el cargo, ¿no? Por eso pues vemos que esta explicación es bastante dinámica, solamente es cuestión de verlo, nada más lo que pasó el año pasado. Muy bien. A nivel religioso, el virrey, como te digo, nombraba algunas autoridades eclesiásticas de bajo nivel y a ellos se le conoce como el vice patronato regio. ¿Qué institución en España dirige el patronato regio? ¿Qué institución en España nombra a algunas autoridades eclesiásticas en España? El Consejo de India, ¿no? Y el Consejo de India también. Pero ¿qué autoridad en la colonia o en el virreinato realiza el vicepatronato regio? ¿Qué autoridad? El virrey. Muy bien. ¿Se entiende, chicos, entonces qué es el pliego de mortaja? ¿Se entiende? ¿Se entiende qué es el pliego de mortaja? ¿Ya? Muy. Listo, sigamos. Después del virrey encontramos a la Real Audiencia. Pregunta, ¿cómo se llaman los miembros de la Real Audiencia? ¿Cómo se llaman los miembros de la Real Audiencia, chicos? Ya lo dije hace un rato. Los oidores. ¿Ya? Ponemos acá oidores. ¿Ok? Ahora, la Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia, pero ¿de dónde? ¿De España o al interior del virreinato? La Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia, ¿de España o al interior del virreinato? Habla. Claro, al interior del virreinato, ¿verdad? Así es. ¿Qué funciones cumple la Real Audiencia? Administrativas, porque la Real Audiencia encabeza el comercio conjunto al Tribunal del Consulado. ¿Okay? La Real Audiencia también se encarga de asesorar al virrey. ¿Y cómo se llamaba ese caso de emergencia donde el presidente de la Real Audiencia asumía el cargo de virrey? ¿Cómo se llama esa situación de emergencia? Ya lo dijimos hace un rato. ¿Cómo se llama? Pliego de mortaja, ¿cierto? Muy bien. Pliego de mortaja. ¿Okay? La pregunta será, ¿cuántas audiencias hubo en el Perú? Respuesta, 8 audiencias. ¿Cuál crees que fue la audiencia más importante del Perú? Piensa. ¿Cuál crees que fue la audiencia más importante del Perú? ¿Cómo se llama la capital del Perú? Lima. Entonces, ¿cómo se llamó?
la audiencia más importante de todo el Perú, la Real Audiencia de Lima. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Pero así como hay audiencias, también hubo corregimientos. Y estos corregimientos justamente van a ser las subdivisiones de las audiencias. O sea, la audiencia era todo, ¿ya? Pero al interior de las audiencias, la audiencia es todo este bloque. Pero al interior de la audiencia se van a formar corregimientos. Estos corregimientos son subdivisiones de las audiencias, ¿ya? Y estos corregimientos se encargan de ¿qué? Se encargan de controlar a las reducciones indígenas. Porque tú sabes que las reducciones indígenas es la reorganización de las tierras y de los indígenas. ¿Ok? El encargado de cobrar impuestos a esas reducciones indígenas eran ¿quiénes? Los corregidores. Pero ya te dije que los corregidores eran unos abusivos, porque si ellos no tenían impuestos de los indígenas, los golpeaban, los torturaban, o a veces también los acusaban de brujos y hechiceros. ¿Y te acuerdas qué le pasaban a los brujos y a los hechiceros? ¿Te acuerdas o no? Eran torturados, ¿no? Algunos eran asesinados, claro. Entonces, jóvenes, vamos a ver por aquí de que los corregidores, los encargados de cobrar impuestos a los indígenas, también se dedicaban a evangelizar a los indígenas. Pero este corregidor trabaja en la mano con quién? Trabaja en la mano con los caciques. ¿Te acuerdas quiénes eran los caciques? ¿Quiénes eran los caciques? Intermediarios entre corregidores y los indígenas, ¿verdad? Estos caciques eran nobles. Y por ser nobles tenían propiedades, tierras, también tenían esclavos africanos, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas tú, por ejemplo, un cacique importante que hemos visto varias veces como ejemplo? Un cacique importante que hayamos visto siempre, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el cacique más conocido en toda la historia? Tupac Amaru II, ¿cierto? Claro, así es. ¿Qué pasó con Tupac Amaru? Cuando su cargo fue destituido, fue suprimido, Tupac Amaru II se rebela en contra de la corona. ¿Por qué se rebela? Porque los corregidores eran unos abusivos que explotaban a los indígenas en la mitad, tanto minera y obrajera, al igual que la recaudación del tributo. Eso fue lo que va a molestar supuestamente a Tupac Amaru. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tupac Amaru se revela por su afectación económica o por los abusos de los españoles? ¿Tú qué opinas? Habla. Claro, nosotros podemos entender muchas cosas, pero sabemos pues que hoy en día lo más importante para el ser humano es, bueno, para el mundo, ¿no? Es la situación material, la situación económica. Tupac Amaru II había perdido muchos privilegios y por haber perdido esos privilegios, finalmente Tupac Amaru decide rebelarse. Por eso que Tupac Amaru II se rebela en contra de la corona, ¿ya? Por su afectación económica. Hay una serie que está ahorita en el Canal 2 que se llama Los Otros Libertadores. No sé si ustedes habrán visto esa serie, que está dando los días domingos en el Canal 2. Sería bueno que lo vean para que más o menos puedan entender el contexto
de la revolución de Tupac Amaru II. ¿Ya? Es muy bueno, de verdad. No le veo ningún cambio, ¿no? Solo que ahí, pues, tratan de presentar a Tupac Amaru II como un héroe, ¿no? Pero tú ya sabes de que Tupac Amaru II se revela más que todo por su afectación económica. ¿Ok? Así es. Eso es lo que va a pasar. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí ahora de que entonces los corregidores eran los encargados de administrar las reducciones, cobrar el tributo indígena, ¿ok? Evangelizar al indígena, ¿ok? Y trabajaban de la mano con ¿qué? Trabajaban de la mano con los caciques, ¿listo? Pero ¿qué pasa con los corregidores? Justamente cuando Tupac Amaru II se revela, ¿ya? El corregidor del Cusco, José Antonio de Arriaga, es asesinado por el mismo Tupac Amaru II. España y sobre todo el virrey se dieron cuenta de que los corregidores no están cumpliendo su trabajo. Han fracasado en su misión. Y por lo tanto, si alguien fracasa en su misión, si alguien no está cumpliendo su trabajo, ¿qué es lo normal que debe pasarle a esa persona? ¿Qué es lo normal que debe pasarle a esa persona? Debe ser cambiada, ¿verdad? Debe ser reemplazada, sustituida. Y eso justamente pasó con los corregidores. Los corregidores van a ser sustituidos por las intendencias. ¿Qué son las intendencias? Son los mismos corregimientos, solo que ahora se va a llamar de esta forma, intendencias. Ya no se habla de corregidores, sino de intendentes. Y estas intendencias van a formar las primeras provincias o departamentos en el Perú. ¿Por qué razón hay provincias que se llaman Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica? Se llaman de esa forma porque en el Perú se habían formado las primeras intendencias. ¿Cuántas intendencias se crearon? 8 intendencias. La última intendencia fue la intendencia del Cusco. ¿Y por qué se creó la intendencia del Cusco? Porque justamente tras la revolución de Tupac Amaru II, el virrey decide crear la intendencia del Cusco para tener una mayor seguridad de los indígenas y evitar otra revolución de Tupac Amaru II. Evitar que otro cacique u otro indígena se rebele en contra de la corona. Por esa razón es que se crea la audiencia del Cusco y la intendencia del Cusco. ¿Te das cuenta? Las intendencias entonces, chicos, van a conformar en ese contexto las primeras provincias o los primeros departamentos. ¿Cuántas intendencias se formaron en el virreinato? 8 intendencias. Pero la pregunta es, si decimos que las intendencias fueron las primeras provincias, hoy en día, actualmente, ¿cuántas provincias o departamentos tiene el Perú? Cultura general, ¿ah? Geografía de primaria. ¿Cuántos departamentos o cuántas provincias tiene el Perú actualmente? 25, ¿verdad? Muy bien, 25. Recuerden ustedes que en el año 2005, el Callao se convierte en una provincia regional. Y por eso es que el Perú tiene 25 regiones. Antes eran 24. Pero, como te digo, en el 2005, el Callao fue incluido como una provincia regional. Por esa razón es que se conoce como 25 regiones o provincias. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que pasa con las intendencias. ¿Quién es el rey de España que crea estas intendencias? Carlos III de Borbón. ¿En qué siglo? En el siglo XVIII. ¿Por qué se crean las intendencias? Por el fracaso de los corregimientos y por la revolución de Tupac Amaru II. ¿Ya? Por eso que se crea la intendencia del Cusco y la audiencia. ¿Ya? Y finalmente aquí encontramos a los cabildos. ¿Qué cosa eran los cabildos?
Los cabildos eran los municipios, las municipalidades que hoy en día tenemos. ¿Sabías tú que antes nosotros en Lima teníamos 2 alcaldes compuestos por diferentes regidores? Estos cabildos jóvenes en sí van a ser aquellas instituciones coloniales que se encargan de la administración vecinal, la administración de un distrito o una región. Por ejemplo, Lima, ¿cuántos distritos tiene Lima? Cerca de 30 distritos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿Lima tiene una municipalidad o varias municipalidades? ¿Una o varias? Lima Metropolitana tiene una o varias municipalidades. Una o varias. Varias, ¿verdad? Tiene varias municipalidades. Pero siempre hay una que representa a toda Lima Metropolitana, ¿sí? Y es justamente la Municipalidad Metropolitana de Lima. Así como eso sucedía en esta época, ¿no? Los cabildos eran diferentes municipios. Había un cabildo llamado el Cabildo de Lima, que englobaba toda la región de Lima, la ciudad de Los Reyes. Pero dentro de ese Cabildo de Lima habían otros cabildos internos. Y a estos se lo van a llamar como distritos. Ahora, ¿qué funciones tenían los cabildos? Las funciones que tenían los cabildos era de velar por el ornato, velar pues por la decoración, por la creación de obras públicas, ¿okay? El orden, la seguridad pública de la ciudad, administrar los arbitrios, los impuestos a favor de las municipalidades o cabildos, fijar los precios de los alimentos, discutir en asambleas públicas denominados como cabildos abiertos. Por ejemplo, durante la independencia del Perú, don José de San Martín quería que el Perú tuviera un destino político. Así que se realiza el primer debate doctrinario, donde el Perú pasaría a ser o una monarquía constitucional o una república. La gente debía votar cuál vendría a ser un buen futuro idóneo para el Perú, o una monarquía o una república. Pero como las personas se dieron cuenta que las monarquías en sí representan el absolutismo, entonces la mayoría de peruanos acepta por una república. Y es por esa razón que hoy en día nosotros tenemos una república. Para que se dé a ese debate doctrinario, tuvo que formarse una discusión en cabildos abiertos. ¿Qué discutieron? El destino político del Perú. Y así se tomó una decisión con el Perú y se convierte en una república federal, representado por una constitución y un congreso constituyente. ¿Se dan cuenta? Así es. ¿Los jóvenes? Ahora, la pregunta es, ¿el virrey podía o no podía crear algunas obras públicas? ¿Qué dicen ustedes? ¿El virrey creaba o no creaba obras públicas? Habla. ¿Sí o no? Obvio, ¿verdad? El virrey también hacía obras públicas. Por ejemplo, uno de los virreyes que hizo más obras públicas en el Perú fue el virrey Amadi Yunet. Y una de las obras públicas más importantes que hasta ahora existe fue la Plaza de Toros de Hacho. ¿Conoce la Plaza de Toros de Hacho? Está por el Rima. Esa fue una obra del virrey Amadi Yunet. ¿Y para qué servía esa Plaza de Toros de Hacho? Justamente para realizar las corridas de toros. Lo que pasa es que para los españoles, la corrida de toros es una tradición artística. Para los españoles es arte. Así como nosotros bailamos nuestras danzas, para los españoles realizar la corrida de toros es un arte. El problema es que hoy en día pues vamos a ver de que este tipo de arte en sí afecta directamente pues a los animales, ya que hoy en día las grandes organizaciones han marchado y han decidido pues buscar, ¿no?, una forma de cómo eliminar esas corridas de toros, ya que afecta justamente la vida de los animales.
En España, por ejemplo, en el mes de mayo, ¿ya? Todos los españoles sueltan a los toros y las plazas comienzan a ser, pues, lugares donde los toros persiguen a la gente. Correr por, como tienes, por delante del toro es una tradición de los españoles. Y es así como justamente el virrey Amari Junyent construye justamente la plaza de toros de Hacha. La pileta y la gruta de la Alameda de los Descalzos también justamente es una creación del virrey Amari Junyent. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la plaza de armas en sí, como está hoy en día, pues muchas oportunidades fue creada por virreyes, fue construida, remodelada por virreyes, pero también va a ser remodelada por presidentes. ¿Te das cuenta? Y obviamente todo eso tenía un costo. Y la pregunta es, ¿de dónde crees que salía la plata para realizar esas obras públicas? ¿De dónde salía la plata? ¿De dónde salía la plata, chicos? De los impuestos. ¿Pero qué tipo de impuesto? ¿Cuál es el impuesto más importante? El tributo indígena, ¿sí? Claro, del tributo indígena salía esa plata. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso sería con respecto a los cabildos. Ya para terminar por aquí, como te decía, encontramos también a los caciques y a los barayoks. Ya sabes tú que los caciques vienen a ser los intermediarios entre los corregidores y los indígenas. ¿Ah? Estos caciques son nobles, tienen derecho a la educación, ¿ok? Estos caciques tienen propiedades, tienen beneficios propios, ¿ya? Y los parayoks vienen a ser los alcaldes indígenas. Pero, profe, usted no me dijo que los cabildos son los municipios, sí, pero los parayoks en sí son alcaldes escogidos por los propios indígenas para que los representen. Los cabildos eran nombrados por el Consejo de Indios, pero los parayoks eran nombrados por los mismos indígenas. O sea, la diferencia es por jerarquía. El cabildo es el más importante y el barayok, pues en sí, sería de menor importancia para España, ya que ese barayok ha sido nombrado por los mismos indígenas como alcalde de Indios. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, siendo ya la hora, vamos a pasar a la revisión de nuestra dirigida y también a la realización de nuestro tema. Saca tu libro, por favor. Saca tu libro. Vamos sacando los libros, chicos. Te voy a dar unos minutos para que vayas marcando tus claves, ¿ya? Vamos, unos minutos. Vamos, chicos. A ver, unos cuantos minutos. Vamos.
Ya chicos, vamos con las claves. A ver, 1, ¿qué marcaste? ¿Qué marcaste en la 1? Dice, una institución del virreinato que trató de superar los intereses particulares de los conquistadores fue, muy bien, mercantilismo. 1, letra A. 2, ¿qué marcaste? ¿Cuál es la institución española que desempeñaba funciones políticas en las colonias? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Institución española. Dice española. Consejo de Indias. Muy bien. ¿Cómo que en la C? Dice española que desempeñó funciones políticas en las colonias. ¿La Real Audiencia era española o era interior al virreinato? Era interior al virreinato. ¿La Casa de Contratación dirige la parte política o económica? La Casa de Contratación dirige la parte económica. Acá me dice política. Por eso la respuesta es la letra D, Consejo de Indias. 3. La corona española organizó a la población indígena en reducciones. ¿Qué? ¿Cómo que cabildos? La corona española organizó a la población indígena en reducciones, pues. ¿Cómo que cabildos? Ay, están con hambre ya. 4. 3 enanos. 4. Ah, ya. Lee bien, pues hijo. Dice, organizó a la población indígena. ¿Los indígenas estaban dentro de los cabildos? Nada que ver. Ya. 4. La institución colonial que se encargaba del cobro de la mano de obra indígena. ¿Quiénes cobraban el tributo indígena? ¿Quiénes cobraban tributo indígena? Los corregidores. Letra B. Muy bien. Siguiente. Relacione correctamente. ¿Qué marcaste? La D, ¿cierto? Muy bien. 6. Considerado como el organizador del virreinato. ¿Quién reorganiza el virreinato? Toledo, ¿cierto? ¿Ya? 7. Una función militar del virrey fue. Muy bien. Tiene la capitanía general del virreinato. 8. La creación de las reducciones tuvo como principal objetivo. ¿Para qué se crean las reducciones? ¿Qué marcaste? Letra E, ¿ya? La organización de la mitad y el cobro de tributos. La 9. Dice el virreinato peruano tenía como administración de justicia los. ¿Quiénes administraban justicia en el virreinato? Los oidores, muy bien. Y la 10 dice, el máximo órgano de justicia al interior del virreinato fue, dice ahora sí, órgano de justicia al interior del virreinato. ¿Cuál fue? La Real Audiencia de Lima. Muy bien. La Real Audiencia de Lima. La 5, ya dijimos la 5, la letra D. ¿Ah? Muy bien. Los corregidores recuerda que van a cobrar el tributo indígena y también administran justicia. ¿Ya? Administran justicia en las reducciones. ¿Ya? Listo. Y la domiciliaria, chicos, las preguntas son la 1, la 2 y la 3. ¿Ya? 1, 2 y 3 vienen a ser, en este caso, las preguntas de la domiciliaria. ¿Listo? Ok, entonces pasamos al temático. Ya lo ven con calma, tienen hasta las 2 y 10. Así que revisen con calma, no se apuren. Revísenlo con calma. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Nos vemos la próxima semana. Por favor, no se olviden de hacer sus domiciliarias. Es importante, por favor, que hagan sus domiciliarias. A partir de las 2 de la tarde ya empiezan las domiciliarias. Así que, por favor, no se olvide de la domiciliaria. Alumno que no hace domiciliaria va a tener nota mínima en todo lo que es participación en clase. ¿Eh? Así que, por favor, jóvenes,
cumplan con sus domiciliarios. ¿Listo? Ok, nos vemos chicos, cuídense, hasta la próxima semana. Nos vemos, Miss, hasta la próxima semana.